Y cuando logramos que tanto la profesión como la vocación, estos dos aspectos coincidan, trabajamos con propósito. Pero si solo la elegimos por moda, tiene que ser bastante responsable. Escuchen. Si solo la elegimos por moda o por presión, corremos el riesgo de sentirnos frustrados más adelante. Por ejemplo, alguien quiere estudiar derecho por tradición familiar, solamente por eso, esa es su motivación. Pero descubre que su verdadera vocación es enseñar o servir desde otro campo. No hay elección mala en esta situación. Pero si las decisiones que estás tomando ahora, no dejándote por lo que quieres, sino por un deber, eh, pueden, pueden pesarnos más adelante. Entonces hay que tomar estas decisiones con responsabilidad, con honestidad y, y todo para el pro de nuestro bienestar. Aquí surge una gran pregunta. ¿Quién eres? Conocerse a uno mismo es el punto de partida de cualquier proyecto profesional o vocacional en este caso. Entonces uno se debe preguntar, ¿qué me emociona? ¿Qué tipo de persona soy cuando trabajo en equipo? ¿Cómo reacciono ante los retos? ¿Qué tal me adapto a ciertas circunstancias? Ya. Aquí entran los que son cuatro aspectos. ¿Qué cualidades tienes? Entonces uno se pregunta, ¿te gusta trabajar con otros? ¿Qué tal es tu comunicación en equipo? ¿Te gusta liderar un equipo? Eh, en cuanto a cualidades intelectuales, puede ser disfrutas analizar, resolver problemas, crear ideas nuevas, etcétera. En cuanto a los hobbies, muchas veces lo que haces en tu tiempo libre revela lo que te apasiona. Por ejemplo, los que les gusta dibujar terminan a veces en su mayoría siendo diseñadores gráficos, arquitectos. Ya, cogieron un hobby y lo transformaron en su vocación y eso es un plus que no todo el mundo logra, pero cuando uno lo logra, son la gratificación de estudiar la carrera que le gusta y lo que le apasiona es mayor. Los temas que te gusta aprender, si te entusiasma aprender algo, probablemente por ahí va tu vocación. Entonces, no solo tomar los hobbies o pasaderas eh, tiempos para molestar o descansar un poco, sino también ver si puede ser un punto de partida y termina siendo la carrera que elegimos para nuestra vida. En el proceso de elección de una carrera, no es una decisión de un día. Esto es un proceso que combina lo que disfruto, lo que aprendo bien, lo que hago bien y lo que el mundo necesita. Entonces uno se debe preguntar, ¿qué disfruto hacer? Son las competencias que tengo como persona para esa carrera. ¿Qué me gusta aprender? El aspecto académico. ¿Qué hago bien en el aspecto práctico? ¿Y a qué me quiero dedicar en el aspecto laboral? Cuando estas cuatro respuestas se cruzan, probablemente estés cerca de conocer tu verdadera vocación. En cuanto a bienestar institucional, cuentas con varios apoyos, que son pruebas de orientación vocacional, que permiten identificar los intereses que tengas, las asesorías psicológicas y psicoeducativas que pueden acompañarte en la toma de decisiones y los talleres de crecimiento personal que fortalecen tu autoconocimiento, como este mismo. Y para completar y hacer más dinámica y mejor verlo también desde otra perspectiva, tenemos docentes invitados, que son el profesor George Casalins y Andrés Posada, si no me equivoco. Entonces, profe, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto y un placer. Mi nombre es Andrés Posada, docente del área de Ingeniería y Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes, eh, querido público, participantes. Un placer. Mi nombre es George Casalins Maza, docente del programa de Ingeniería Industrial, docente del programa de Tecnología en Higiene y además docente del programa de Ingeniería SST Virtual, todo perteneciente a la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Bueno, profes, me gustaría empezar por el principio de todo, que
La pregunta es, ¿qué fue lo que más influyó en su decisión de elegir esta carrera profesional? Si fue una experiencia, alguien o algo que los inspirara a tomar esta decisión, este camino. Bueno, tomando la... Profe Profe, York se se la le cerró el cerró el micrófono. micrófono. Aló, sí, gracias, muy amable. Ahora Bueno, sí. Sí, gracias. muy amable. Atendiendo, gracias a la pregunta. Esto, digamos que en el caso de mi vocación, yo no iba a ser docente, verdaderamente. Yo hoy fuera jubilado, pensionado de la Escuela Naval de Suboficiales ARC de Barranquilla. Esa era mi vocación. Pero bueno, por cuestiones de la vida todo le cambia a uno, ¿verdad? Cuando terminé la secundaria en el año 1994, para las pruebas IFES, en ese tiempo eran así, y digamos, antes de las pruebas, yo me presenté a la Escuela Naval de Barranquilla para ser cadete o grumete, bachiller profesional. Y bueno, antes de ingresar, la escuela le exige una serie de requisitos en la parte de exámenes médicos y evaluaciones también. Voy a resumir un poquito. Y bueno, resulta de que una de las cosas que no me pareció fue el orden de, digamos, de las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos primero te hacen el examen de las pruebas del IFE, mínimo 250, listo, en ese tiempo yo saqué 310, pasé el primer filtro. Después en los exámenes psicosociales o orientador, paso el segundo filtro. Y después cuando vinieron los exámenes médicos, por tener el pie plano, por no tener el famoso puente que le llaman a uno, no me lo están preguntando chicos, no pude ingresar a la Escuela Naval de Oficial. Y el peor de los casos, adivinen, y se hizo una inversión de parte de mi familia aproximadamente 4.550.000 pesos. Eso jamás nunca lo voy a olvidar. Y esos 4.550.000 pesos, sáquenlo cuánto puede ser hoy en día en el 2026, 25, perdón. Entonces fíjense que por ahí no era lo mío de ser docente. Quería irme a navegar por las tierras, hacer el curso de buceo, de grumete, en fin, 20 años de servicio. Entraba de 18 y 20, estaríamos hablando de 38 años. Tengo 49, ya llevará 11 años jubilado. Ya estuviera en mi casa descansando con una excelente pensión. Y cosas de la vida, todo me cambió. Me encerré en mi cuarto una semana deprimido, pero siempre tuve apoyo de mi familia y me decían, la vida continúa, el mundo no se te ha venido. Bueno, como tenía un buen puntaje, entonces ya comencé como a averiguar un poco las universidades. Ahora, ¿qué voy a estudiar? Porque no tenía, digamos, en mi mente ningún tipo de carrera. Mi mente estaba era la escuela naval, ser grumete, ¿sí? Y bueno, las cosas tuve que yo de la noche a la mañana cambiar porque fácilmente ya tenía que en el año 1995 ingresar a una universidad. Ya no era pública porque se había cerrado las matrículas cuando existía la Universidad del Atlántico en la carrera 43. Ni siquiera existía allá todavía en la vía del mar. El programa de ingeniería industrial estaba en la carrera 43 todavía. Bueno, entonces yo decidí, no, aquí hay que hacer algo. Comencé a indagar las diferentes universidades. Todavía no existía la americana, imagínense. Por ahí ni todavía. Ingresé a la Universidad de la Costa, que hoy en día es la CU. Antes se llamaba Corporación Universitaria de la Costa. Fue entonces decidí estudiar algo que tenía que ver con la ingeniería, porque soy muy bueno para los números, para la parte de química, para la parte de logística. Yo tenía una base muy buena porque yo venía del colegio INEN. Yo era de los famosos tirapiedra hace 31 años.
Entonces, fíjense que no puedo estudiar ingeniería química porque ya la Universidad del Atlántico había cerrado los cupos, porque mi mentalidad era la Escuela Naval de Suboficiales Cadete de Barranquilla. Ingresé a estudiar la ingeniería industrial, entonces en la Universidad de la Costa, en ese tiempo era la corporación, y ahí hice mis 5 años de carrera. Estudié con beca, muy bien, me fue bien chico, siempre disciplinado, ¿cierto? Pero con mi buen sentido de humor, porque una cosa no tiene que ver con otra. Bueno, entonces, cuando terminé mi carrera de ingeniero industrial, la CUT tiene, digamos, algo que se llama estudiantes talentosos o estudiantes innovadores. Y me dieron la oportunidad de entrar a trabajar. Entré como auxiliar docente en la CUT y duré ahí 17 años como profesor auxiliar. O sea, ahí había unos escalafones de docentes. O sea, yo apenas estaba como recién graduado. Imagínense, yo tenía monstruos, profesores, compañeros con doctorado, postdoctorado, con maestría, con especialización. Yo estaba apenas recién. Tenía aproximadamente en ese tiempo 22 a 23 años. O sea, yo era uno de los profesores más jóvenes de esa época, del año 95 en adelante. Y bueno, comencé a coger una serie de experiencias, habilidades, competencias y destrezas. Y a partir de ahí, entonces dije, bueno, Yorka Salín, parece que este va a ser tu rumbo en ese barco. Aquel barco frustrado que nunca pude ser, ahora me fui en este barco de la docencia. Y hoy en día, desde el año en que entré de la CUDE del 95 hasta el 2025, he trabajado en la docencia y me ha gustado, y pienso que a partir de ahí vi que mi vocación no era ser grumete de la escuela naval. Mi vocación era formar jóvenes que hoy en día me siento feliz, contento y orgulloso de que sean mis estudiantes de las diferentes instituciones universitarias donde he estado trabajando en estos últimos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su experiencia personal, profesor. Sí, a veces cuando uno no logra como ese paso a paso que uno ya tenía estipulado, uno siente el mundo se te cae. Pero cada decisión y cada obstáculo en la vida es por algo. Y si usted hubiera escogido o hubiera entrado a la escuela, no sería el George que soy. Pero mire cómo inspira a sus alumnos en estos momentos, cómo se siente realizado también. Y eso es algo que valoramos mucho. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Adelante, profe. Qué bacano escuchar esa experiencia de Yorka Salín, mi colega, compañero de trabajo. Y muy bonito saber de qué manera influimos nosotros desde la academia a este futuro que tiene Colombia en los diferentes profesionales que está sacando la Universidad Americana. Yo me remonto por allá al año 97, después de haberme graduado. Yo comencé al revés. Yo comencé como quien dice eh, haciendo empresa. En ese momento, pues, tengo la opción de hacer empresa con una persona y siendo técnico bachiller de salud y nutrición de la institución donde me había graduado, pues en ese momento del año 97 no había de pronto esa exigencia en temas de salud ocupacional, pero simplemente los conocimientos básicos que se tuviera. Y desde el año 99, por 99, sí, 99, que es cuando hago la empresa, en ese momento con una socia, entramos a trabajar en Cerrejón. Y estando en Cerrejón, empiezo a ver el tema de salud ocupacional, ¿verdad? En ese tiempo no había ARL, existía lo que se llamó y que muchos estudiantes han podido escuchar en las clases, lo que era el seguro social. Y en ese tiempo se hablaba de salud ocupacional, pero era muy básico lo que se hablaba de salud ocupacional. Y empecé a
a relacionarme con el tema de salud ocupacional desde el año 99, porque en el año 98, cuando llego a trabajar al hospital en Barranca Guajira, llegué a ser supervisor del plan de atención básica en salud del municipio de Barranca, siendo técnico de salud y nutrición. Ya cuando entro a trabajar a Cerrejón como contratista, hago función administrativa, pero hago función de líder de seguridad y salud en el trabajo. Pasaron unos años y en el año 2003 tengo la oportunidad de trabajar con Empresas Públicas de Medellín en el único, inicialmente, proyecto de energía eólica que se dio en Colombia en el año 2003. Algunos no habían nacido los que están aquí, o podían estar pequeños. Y en ese año fortalezco un poco más el tema de la salud ocupacional. Pero en mis instintos no estaba la ingeniería industrial. Estaba el tema de salud ocupacional, estaba el tema hasta de querer estudiar derecho. Y en ese orden fui trabajando, salgo del proyecto de Empresas Públicas, se inaugura el Parque Eólico Jepirachi en el año 2003, paso a la ciudad de Santa Marta, trabajo en un banco durante 3 años, fui asesor de pensiones, después paso a la ciudad de Barranquilla, quien es la que me termina adoptando en el año 2010 y empiezo a trabajar con ARL. Entonces, ahí hago una tecnología en salud ocupacional. Fortalezco competencias y tengo la oportunidad de que estando trabajando con las ARL, entro a trabajar al sector minero. Y es donde ahí descubrí la necesidad de tener que estudiar una carrera que me diera más competencias, pero competencias a nivel de acreditación, porque tenía los conocimientos, tenía las bases y tenía toda la experiencia laboral, pero no tenía algo que me acreditara como profesional, solamente tenía la tecnología en ese momento. Conozco la universidad americana, creo que entré a ser como que de los primeros estudiantes de virtualidad de ingeniería industrial y soy orgullosamente egresado ingeniero industrial de la Universidad Americana de manera virtual. Les cuento que fue una experiencia muy hermosa, fue una experiencia enriquecedora, porque cuando a ti te toca estudiar de manera virtual, la exigencia es doble, pero es contigo mismo, porque tienes que trabajar, pero tienes que saber que después de llegar de una jornada de trabajo donde te levantabas a las 4:30 de la mañana, para regresar después, si no había ninguna situación en el proyecto, regresar a la habitación donde vivía, porque en ese tiempo yo vivía en la Loma Cesar, regresar a las 7, 8 de la noche. Y desde esa hora entrabas a clase, si alcanzabas a entrar, o si no, a estudiar lo que había quedado grabado en plataforma. Y hacer trabajos. Entonces te podían dar las 12, te podían dar la 1 de la mañana, de lunes a viernes. Y sabías que te tenías que levantar a las 4:30. Son sacrificios para poder entender lo que es el sentido de la vida. Salgo de profesional por temas de la pandemia, no alcancé a terminar en el año 2020, que en ese tiempo tenía que haber terminado la carrera, porque a mí me homologaron algunas materias. Entonces, yo en ese momento no alcanzo, quedo sin trabajo, pero la fuerza y las ganas de querer salir adelante me llevaron a que yo tenía que buscar de alguna u otra forma terminar la carrera. Logré terminar la carrera, logré hacer otros estudios, trabajé con el Consejo Colombiano, me certifiqué en varios procesos en el Consejo Colombiano, certificaciones que hoy en día me acreditan en la hoja de vida como auditor de sistemas de gestión, acreditaciones como asesor especializado en gestión sostenible, diplomados en
gerencia de proyecto y culminé la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Un día cualquiera yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ser docente porque ya los veintitantos años de experiencia, aproximadamente 24, 25 años de experiencia, de los cuales se pueden decir que alrededor de unos 18 han sido en el tema de salud ocupacional o cuidados sean un poco más. Yo decía, yo tengo que traer toda esa experiencia y llevarla al aula. Porque estando como profesional de salud ocupacional dentro de las empresas, tenía que tener la competencia para poder educar a los trabajadores, porque la salud ocupacional tiene dos cosas, la educación y el control. Entonces tú tienes que educar primero a los trabajadores para después ejercer el control y validación y verificación de que ellos estén cumpliendo lo que por norma se establece dentro de una empresa X. Entonces yo decía, tengo la vocación, y tengo la vocación porque vengo de familia docente. Por el lado de mis papás, la gran mayoría de mis primos son docentes. O sea que por mis venas corre la docencia. Viví con docentes. Donde viví en Barrancabermeja, mi prima era docente. Y todo fue alrededor de docentes. O sea que tenía conocimiento y hasta a veces, estando en el bachillerato, tenía la oportunidad de darle clases a mis propios compañeros. Algunos temas que los profesores le daban la oportunidad y la facultad para que uno también diera clases en el salón. Entonces sentí la necesidad y la vocación de ser docente y le pedí mucho a Dios. Y gracias a la Universidad Americana y gracias a, al decano Harold Pérez de la Facultad de Ingeniería, quien me da esta oportunidad de entrar a la universidad y poder estar impartiendo los conocimientos hoy. Y espero estar mucho tiempo porque le pedí a Dios que los últimos años de vida laboral, por decirlo así, tengo 48, pero yo no empiezo a pensar en cuánto me falta para los 62 si no cambia nada. Entonces yo digo, ok, quiero estar el resto de esos años que hacen falta de vida laboral ejerciendo la docencia, porque es lo que me gusta, es lo que siento que es el sentir, ese es el sentir que tengo para poder transmitir mis conocimientos. Y hoy algunos estudiantes a los cuales les he dado clase me lo manifiestan, me lo han dicho. Entonces, si ya hay digamos, un reflejo de que estoy haciendo bien las cosas, entonces estoy presto a seguir, a continuar disfrutando de lo que estoy haciendo y regalando mis conocimientos desde lo que aprendí en lo laboral hoy en día en la academia. Gracias. Muchas gracias, profe. Sí, mire que ahí a veces uno cree que arma la vida de una manera, pero ya hay planes para nosotros y así como usted lo dice, muchos de sus alumnos tal vez puede que ejerzan la docencia incluso por la pasión de sus clases, por el tiempo que se dedicó a enseñar, porque al final el profesor es como el primer puente hacia el mundo laboral del que nosotros tratamos de formarnos, porque son los que están viviendo ya la experiencia, son los que te dicen, no, trabajar en una empresa es así. Entonces, muchas gracias y la profesión es valorada, a veces no lo suficiente, pero son los que al final hacen la sociedad. Bueno, profesores, ¿cuáles consideran que son las habilidades o las cualidades personales más importantes para desempeñarse en su profesión? Ok, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, continuando en el orden de ideas, una excelente pregunta. Habilidades. Yo lo amarro con competencias, habilidades y competencias. Ser docente, digamos, es una vocación que nace, ¿sí? A veces no se hace. Y digamos que manejar público personal, quizás todos no tengan esas habilidades para tener a más de
40, 50, 80, 100 personas en un auditorio o en un salón de clase o quizás en un aula de clase o también en la parte de producción en empresas a un número de personas a cargo. Pienso desde mi perfil como ingeniero industrial y bueno, con otros niveles de formación también en maestría, de formación, especializaciones y con, digamos, con la experiencia que llevo ya 25 años de ser docente, que digamos que es un gran récord en diferentes universidades, no solamente en la americana, he estado en la Universidad Simón Bolívar, trabajé con la Universidad de la Costa, trabajo con la Universidad Uniminuto, trabajo con la Reformada, trabajé con el Inca, trabajé con Corsalud, es decir, tengo una gran trayectoria entre los 25 años, o sea que ya uno como que marca un gran territorio. Digamos que llevar a cabo este proceso como educador, instructor también le dicen, docente o profesor, es una de las grandes tareas de competencias y habilidades que hoy en día marcamos cada docente a su manera, porque cada quien tiene, digamos, una pedagogía que tampoco es improvisada, hago la aclaración, porque no es cualquiera el que enseña, porque hay que saber educar, formar y enseñar. ¿Listo? Entonces, partiendo de la educación que, que imprima en las instituciones universitarias superiores, técnicas o tecnólogas, va desde un principio que parte del docente, que lleva unos valores importantes: principio, ética, valor y profesionalismo. Cuando se mezclan todo eso, digamos que ahí se encuentra la excelencia del docente para esa academia y marca esa gran diferencia, porque cada docente tiene, digamos, su manera de enseñar, de evaluar, ¿sí? Algunos, digamos, tienen sus propias marcas registradas únicas que te identifican como docente. Por ejemplo, en las escuelas que yo he estado, en las diferentes academias, siempre cuando hago algún tipo de exámenes y los estudiantes, digamos, la idea no es que pierdan, pero bueno, ocurrió esas cosas y uno queda como esa marca. Ahí va el profesor, el portamina. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque las calificaciones son de 0.5, 0.1, 0.7. Entonces le dicen el profesor portamina. Entonces, como por ejemplo eso, digamos que te llegan a recordar después adelante y cuando uno está en la sociedad, en las calles, y pasan los años y uno va envejeciendo como profesor. Tengo 50 años, 10, tendré 60 si Dios me permite, con vida en esta tierra. Y esa semilla que yo dejé en la escuela, en la universidad, ese joven, esa semilla de 17, 18, 20 años, cuando tenga mi edad y yo tenga 70 años, profesor Casalín, o sea, ellos recuerdan a uno. ¿Por qué? Porque es más fácil que el estudiante se acuerde de nosotros que nosotros de ellos. Muchos estudiantes pasaron por mis manos en todo ese tiempo, pero cuando uno va, digamos, en la calle, en las empresas, en cualquier lugar del mundo, siempre van a recordar a ese docente y a ese docente que ellos recuerdan, algo tuvo que haberle dejado y marcado también como una enseñanza. Y eso sí, se tomará uno un café, compartir cosas como estas que agradan mucho y que a nuestros estudiantes también, digamos, hacen parte de todo este gran proceso académico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Eh, Valiosa reflexión. Profe Andrés, adelante. Bueno, comparto mucho lo que decía George Casalín ahorita. Uno tiene que sembrar. Cuando uno siembra y hace una buena cosecha, las ganancias son grandes. Y las ganancias que uno adquiere cuando ha sembrado en la docencia es lo que dijo George. En los años, uno se termina encontrando con esos estudiantes. Nos pasa a nosotros como estudiantes cuando nos encontramos con nuestros docentes. Yo hoy día soy gran amigo de algunos docentes que he tenido a lo largo de mi trayectoria de estudiante. Todavía tengo docentes del bachillerato, grandes amigos.
y lo recuerdan a uno con mucho gusto, con mucha admiración por ser un buen estudiante. Y yo los recuerdo a ellos por ser unos excelentes docentes porque me dieron las bases para ser lo que soy hoy en día. Entonces, si yo adquirí y yo viví ese estilo, también lo tengo que traer a lo que hoy en día estoy impartiendo a través de la docencia. Porque lo más importante que uno necesita dejar en el ámbito de la docencia es un sello, una marca, una referencia, pero positiva. Que lo recuerden de manera positiva. De que digan, con ese docente tuvimos una oportunidad de aprender las cosas de una forma diferente, porque tenía unas habilidades y tenía unas cualidades que hacían que uno compenetrara con él. Que le gustaba a uno esperar la clase y que uno no quería que tampoco que la clase no se acabara. Al contrario, no miraban la hora. Y eso es lo que uno tiene que tener cuando es docente, empatía. La empatía se gana. La empatía uno la tiene que saber transmitir. Pero ¿cómo la transmite? Generando ámbitos y ambientes agradables que hagan que el estudiante compenetre con uno durante el tiempo de estudio. Uno también fue estudiante y a uno también lo calificaron mal, pero la responsabilidad era de uno como estudiante, no del docente, era de uno, porque yo fui el que no estudié. Ahora, se pudo uno haber equivocado en una respuesta, o el docente se pudo haber equivocado en la calificación. Entonces uno yo le decía, profe, pero venga, yo contesté así por esto, por esto, por esto. Y el profesor podía decir, ah, ok, bacano, te subo un punto, 2 puntos, 3 puntos. Pero la responsabilidad es de uno como estudiante. Ahora, que existan diferentes metodologías y que cada uno tenga una metodología, y si yo como estudiante no la estoy entendiendo, hey, me acerco al docente. Y uno como docente escucha, analiza. Si hay que modificar, si hay que ajustar, si hay que hacer una adaptación, uno la hace, porque estamos para eso, para ayudar a que ese estudiante, cuando salga a la industria, tenga vocación y empatía de lo que aprendió. Gracias. Así es, profe. Creo que contar con un docente que sea accesible, que tenga una buena comunicación, que tenga tacto al corregirte, al guiarte, creo que mejora demasiado la dinámica de la clase, la manera de aprender. Y eso hace también que, como usted lo dice, el alumno, el estudiante se emocione por la clase y también le coja cariño, por lo menos si es una clase, por ejemplo, de investigación, también le agarre cariño a investigar y eso es un plus súper importante en las etapas profesionales de aprendizaje. Entonces, sí, muchas gracias, profe. Bueno, pues sabemos que el proceso universitario no siempre es fácil. A veces uno se enfrenta a cosas nuevas, la exigencia, incluso la duda. Para ustedes, profesores, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaron durante este proceso en formación universitaria y cómo lo superaron, cómo lo resolvieron? Bueno, muy buena pregunta. Siempre lo he dicho. En el caso, digamos, de ese proceso que tuve de formación, no fue tan, digamos, tan cruel, digámoslo así. No fue tan drástico, porque a pesar de las circunstancias económicas en la década de los 90,
que fue mi época de mi proceso de formación, digamos que simplemente había o trabajaba un miembro de la familia, en este caso era el hombre. Nuestras madres, algunas, no todas, eran eh, administradoras del hogar, ¿sí? Entonces, digamos que no fue tan fácil prácticamente en ese tiempo, digamos, para los estudios. Pero bueno, cuando tú te vuelves una persona talentosa, innovadora, que simpatizas a la gente, caes bien, porque estas son una serie de factores importantes que te hacen ser como persona, como individuo, como ser humano. Entonces, básicamente, bueno, en este reto, cuando tuve el cambio tan de repente de que no terminé quería ingresar a la escuela naval y de pronto me oriento acá a la docencia, cuando culmino mi carrera profesional en la Universidad de la Costa hoy en día, digamos que por ser funcionario, fíjense las cosas de la vida, como pasé a ser auxiliar o docente en ese tiempo, o sea, en mi época cuando yo comencé a trabajar en la Q, existía el docente como de, digamos, principal de nómina y estábamos los auxiliares. Los auxiliares éramos aquellos que de pronto, en el caso, yo estuve mucho en los laboratorios, estuve en los laboratorios recorrí todos los laboratorios del programa de ingeniería industrial de la Q, física mecánica, física de campo, física eléctrica, química, logística, control de calidad. O sea, una hoja de vida 1A. Entonces, digamos que ahí en ese momento yo tenía que escalafonar. Y para poder escalafonar tuve que hacer unos estudios de posgrado. Empecé con el primero. Necesito ser especialista en pedagogía. Ese es como la base de la docencia, ser pedagogo, especialista en estudios pedagógicos. Bien, después ya no era suficiente. Yo veía que había otro gran reto, ¿sí?, para ese proceso de formación en esa universidad, para el profesor Yorka Salí, y después hice otra especialización. Bueno, ya tengo la pedagogía, soy ingeniero industrial, pero ahora necesito tener como que la línea de lo que quiero como ingeniero. Voy a hacer, como dijo Andrés, salió el Big Bang, antes se llamaba salud ocupacional y después pasó a ser seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando yo la hice como salud ocupacional. Entonces mi especialización es gerencia y control de riesgos laborales. Ese era en ese tiempo SO. Ya saqué otra especialización, pero al final les voy a contar cómo ocurrió todo esto. Luego decía, tengo que seguir escalafonando porque la misma institución te exigía escalafonarte y avanzando y no te quedaras atrás. Me tocó hacer una maestría. Entonces yo dije, bueno, tengo una maestría, ¿en qué la hago? Bueno, ya soy ingeniero industrial, tengo una pedagogía, una especialización en un año, y vi que estaban ofertando la universidad, porque yo soy de la primera corte, en educación, maestría en educación. Y miren lo que me ofertaron. Usted hizo la especialidad en estudios pedagógicos, es un año, y un año son 2 semestres de maestría, y la maestría son 4 semestres. Entonces yo hice 2, me faltaban 2. O sea que yo hice un año, digamos así, tercer y cuarto semestre de maestría. Y adivinen, chicos, y todos los televidentes que están aquí en este espacio que estamos teniendo hoy en Proyecta tu Vocación, estudié con el 75% de todo en la Q, pregrado y posgrado. O sea que no era algo, mejor dicho, algo fascinante para mí, para la parte financiera. Y me descontaban el 25% por nómina. Un ejemplo, si la maestría me costó 40 millones, la mitad de 40, 20 y la mitad de 20, 10. O sea, yo pagué 10 millones de pesos en lo que duraba trabajando con ella. Entonces, fíjense que mi proceso de formación no fue traumático ni financieramente
ni tampoco intelectual. Entonces, esas cositas hay que determinar ustedes, jóvenes que están en este proceso de formación para futuros profesionales o técnicos o tecnólogos, ¿sí? Digamos que no es que sea suerte, no, la suerte no. Es el éxito que tú quieras llegar, hasta dónde quieres conseguir y subir ese peldaño para llegar a la cima del éxito en que cada uno quieran estar. Porque uno es el que decide a dónde quiere llegar. Entonces fíjense, no solamente me fue suficiente haber terminado una carrera de 5 años. Comencé a ir escalando más y más. Y les digo hoy, aún todavía me falta. Me falta hacer un doctorado, falta hacer un postdoctorado. Y les digo algo, esto es para la parte de formadores, como docentes, como profesores. Pero si ustedes se van para la línea de producción, digamos que con una especialización que hagan en el campo que quieran ustedes, abarca mucho su rango salarial y su estatus laboral en el marco de lo que tiene que ver la parte, digamos, a nivel industrial. Entonces, cada quien tiene que ya ir decidiendo hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer y para qué va a ser. ¿Sí? Porque uno tiene que buscar, digamos, la esencia de lo que uno es fuerte. ¿Sí? Ah, yo soy fuerte en esto. Me voy por esa línea. Ah, yo tengo esta competencia. Me voy por esta línea también. Entonces, digamos que es ahí la forma como uno se va superando, como dice la pregunta, retos enfrentaste durante ese proceso. Y esos fueron mis retos durante todo este proceso de formación desde el año 1995 que ingresé a estudiar en la universidad mi carrera profesional. Entonces imagínense, nunca he dejado de estudiar. Esto es como la medicina. El educador se debe ir cada vez educando más y preparando a través de las nuevas tendencias que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Ahora miren, está lo de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, no crean que eso es nuevo. Eso ha sido, muchos años se han practicado. Lo que pasa es como cuando llegan las tendencias, las famosas TIC, ahí comienza una serie de estudios a nivel, digamos, general sobre el planeta, porque ya esto viene de hace muchos años atrás, que han llegado, digamos, en los países desarrollados tarde, subdesarrollados, perdón, pero en los países desarrollados como China, Japón, esos países por allá, el Oriente, en otros lados, ya eso ha venido desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ir haciendo? Ir superándonos cada día más, porque la idea no es quedar, como dicen los chicos, en la época picapiedra o en la época arcaica o como en la vivienda que te encuentras en el lugar equivocado. No, hay que ir, digamos, sumándole un valor agregado en nuestro nivel de formación. Muchas gracias. Así es, profe. Muchas gracias por contarnos su experiencia, sus diferentes caminos. Profe, antes adelante. Inicio con esta frase que creo que recordando un video que grabé hace unos días para la actividad. Al final del video creo recordar que digo, el futuro no se predice, el futuro tú lo escribes. Creo recordar algo así que dije. Eh, ¿Qué retos enfrentaste durante el proceso de formación universitaria y cómo lo superaste? Yo pensaría que no solamente el proceso de formación universitaria, el proceso de la vida. Porque es que nosotros tenemos unos pasos y los pasos los empezamos a construir prácticamente faltando 2 años para terminar nuestro bachillerato. Y casi en todas las instituciones públicas y en algunas privadas,
se está dando la formación complementaria. Entonces, en esos 2 últimos años, y creo que ahorita se está dando a partir de noveno grado, en algunas instituciones, ya con el nuevo formato de educación en secundaria, desde noveno grado. Entonces, quiere decir, yo estuve desde la época de los 2 años, 10º y 11. Hoy es desde noveno. Entonces, desde ese momento tú empiezas a tener una formación hacia la vocación universitaria. Entonces, yo desde que salí del bachillerato, yo salí con una vocación de servicio. Yo salí con una vocación de servicio. Y la carrera por donde me fui fue en la vocación de servicio. Y a donde Dios me tiene hoy es una vocación de servicio. Entonces, sentiría yo que mi proceso de formación inicia desde ahí, desde que me gradué como técnico, bachiller técnico en salud y nutrición. Porque recuerdo que a mí me tocaba hacer unas prácticas en un puesto de salud inicialmente y después me tocó ir a un centro de atención infantil, a un CAI. En 10º fui a un puesto de salud a hacer prácticas y después en 11 fui a un CAI, con bienestar infantil. Entonces era educando, era en el puesto de salud dando capacitaciones de salud y después en el CAI educando a los niños. Entonces desde ahí empezó una formación, una vocación, una intensidad de querer hacer por otros. Entonces, a lo largo de mi vida laboral, siempre he estado al servicio. Cuando estudio la carrera de ingeniería industrial, la estudio como complemento para mi vida laboral, porque la necesitaba. Porque necesitaba tener la carrera de ingeniero industrial para darle complemento de formación a toda mi vida laboral, a la experiencia que había adquirido de forma laboral. Pero cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería industrial, ahí yo me puse un reto. Y el reto fue, yo tengo que terminar esta carrera en el tiempo en que se me está planteando por parte de la universidad. Desafortunadamente se metió la pandemia y me quedé sin trabajo. Pero eso no fue camisa de fuerza, porque nada más duré un solo año, o sea, 2 semestres en los cuales me atrasé. Porque al año siguiente tuve la oportunidad de continuar estudiando. Pero el proceso más fuerte durante la formación no era saber que tenía que estudiar, sino el compromiso que tenía conmigo mismo y la meta que me había trazado. Porque yo quería acreditar mis años de experiencia laboral, acreditarlo a través de una carrera universitaria. Ahora quiero estudiar más, como dice yo. Entonces ahora uno quiere estudiar más. Después de esta especialización, te quiero hacer una maestría. Entonces, hay algo muy importante, algo fundamental, y es que en estos momentos aprovecha los años de vida de tu juventud para que puedas hacer lo que realmente tienes que hacer. Y es formarte, educarte, escoger la carrera que realmente deseas estudiar para que mañana más tarde ejerzas esa carrera. Porque desafortunadamente estamos viendo que en el mercado están saliendo X cantidad de profesionales y que se puede decir que el 10-20% de esos profesionales no están ejerciendo la carrera por la cual se graduaron. Entonces, es importante que cuando tú quieras construir, cuando quieras visualizar tu futuro, lo visualices hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llevar tu vida. El futuro a uno no se lo tienen preparado. El presente mucho menos. Pero tampoco podemos vivir de un pasado. Tenemos que estar aterrizados. Por eso muchas veces a los jóvenes les decimos
Porque, además, yo cuando inicié en este semestre, a muchos estudiantes les pregunté, ¿por qué estás estudiando esta carrera? Y casi que el 50% me dijo que estudiaba por referencia. ¿Referencia en qué? Mi tío, mi primo, mi hermana, ¿verdad? Mi papá que trabaja en una empresa y tiene un problema, tuvo un accidente laboral, entonces yo he estado empapándome todo del tema de salud ocupacional y vi que eso me... Entonces estoy estudiando por referencia. Y en ese orden de idea, muchos han optado por estudiar una carrera por llevar el linaje, donde hay otros que simplemente dicen, yo voy a estudiar esto porque mi mamá y mi papá quieren que lo estudie, pero yo realmente voy a hacer otra cosa. Entonces estudian por un compromiso moral, un compromiso familiar, porque es que quiero cumplirle, pero no te estás cumpliendo a ti, no hay un nivel de satisfacción. Entonces cuando Andrés Posada quiso estudiar la carrera de ingeniería, lo hice por acreditar mis años de experiencia laboral y después poder hacer lo que estoy haciendo ahora, enseñar. ¿Y qué me permitió superarme? Las ganas de estar a donde estaban esas personas que un día me educaron, que un día me enseñaron y que yo decía, así como él llegó a estar allá, yo también voy a poder llegar allá. Y hoy en día estoy acá. Gracias. Gracias, profe. Sí, yo creo que muchas veces los estudiantes escogen, pues bueno, veremos un contexto, salen del colegio, 17 años, entonces un amigo dice, no, yo quiero estudiar esta carrera, entonces con tratar de seguirlo, también estudian esta. Y luego cuando ya están en la carrera y ven los temas y ven en todo el syllabus, se dan de lleno porque se dan cuenta que no es lo que quieren. Y entonces vienen los dilemas, ¿será que la dejo? ¿Será que no la dejo? Y al final te das cuenta que no es tu vocación. Y estudiar algo que no es tu vocación es bastante difícil de sobrellevar, porque cuando uno no siente esa pasión por algo que hace, es difícil recibir gratificación por eso y demás. Entonces, hay que tomar con bastante responsabilidad la decisión de lo que vamos a estudiar, de las decisiones que se toman y pensar que cada decisión tiene su consecuencia. Y hay unas que pues son bastante importantes para la vida de uno porque estás escogiendo una carrera por la cual vas a ejercer posiblemente el resto de tu vida. Entonces, hay que tomarlo con seriedad y honestidad. Muchas gracias. Profes, ¿y de qué manera esta profesión los ha ayudado en su crecimiento personal, en lo profesional? ¿Nos pueden contar un poquito? Ok, bueno, para el profesor Yorka Salín, digámosle que de manera personal he crecido más que en la parte de títulos o más que en la parte de conocimientos, algo que no tiene precio. He tenido amigos, compañeros, hemos tenido también hermanos y pienso que eso no tiene precio. Por lo menos en estos 25 años que llevo como docente, pienso que uno de los grandes privilegios que he tenido es las personas, el ser humano. Eso indestructible, digamos que eso indiscutiblemente no tiene un precio ante cualquier carrera, profesión o título que la persona haya tenido. Pienso que he ganado, como dice la canción de Roberto Carlos, más de 1 millón de amigos
que si yo pudiera el Estadio Metropolitano alquilar, no, yo creo que con tanta cantidad de amistades que llenaría ese estadio, con estudiantes, con compañeros, con colegas, con, digamos, con todas las personas que me he involucrado en todas las diferentes instituciones universitarias. Digamos que eso para mí es el precio, el valor más importante como persona. Crecí ahí, con todos los estudiantes, con los profesores, amigos, colegas, con mis jefes, con rectores, dueños de universidades, dueños de empresas, porque también trabajé en el sector productivo. Tuve la oportunidad de trabajar en Procat, ¿sí? Hice mis prácticas como ingeniero industrial, 6 meses ahí. También pude sumar que amistades también que hoy en día quizás yo era joven, pero ya hoy en día las personas que estuvieron allá las veo y uno, como dicen por ahí, el joven saca al adulto. Es más fácil que el adulto reconozca al joven por el tiempo que pasa y le suma los años de vida a la persona. Entonces digamos que en lo personal mi tesoro más grande son todas las personas que me conocen y que yo conozco también. Ese es el tesoro más grande en lo personal. Y en lo profesional he crecido a raíz de lo que enseño hacia ese gran tesoro que son mis estudiantes, que son, digamos, mis conocimientos que comparto con los compañeros en las empresas, como de pronto, mira, me puedes explicar esto y si yo lo sé con todo el gusto, esa información la comparto. No me gusta ser como ese centro de egoísta, primero yo, segundo yo, tercero yo. No, no, al contrario, cuando tú sirves a la comunidad, ese es el mejor precio, valor, tanto personal como profesional, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Así es, profesor, muchas gracias. Yo creo que al final, tanto estudiantes como ya profesionales aspiramos al mismo objetivo, ¿no? Conseguir un buen trabajo donde aportemos a la sociedad, donde crezcamos profesionalmente y personalmente. Y pues eso es lo más valioso, sacar también de los diferentes trabajos, las diferentes empresas en las que hayamos estado, sacar lo que aprendimos, lo que me hizo cambiar eso, todos los aprendizajes que recogí de mi jefe, de mis compañeros, y también es gratificante eso. También como usted dijo, lo de 1 millón de amigos no lo tienen muchos, no lo tienen todos, entonces también eh, felicitaciones por eso, por ese grupo de amigos tan grande que tiene. Y bueno, profe, siga. Bueno, ¿de qué manera tu carrera te ha permitido crecer personal y profesionalmente? Mucho, mucho. Eh, Cuando yo posteé en mis redes sociales una foto donde daba gracias a Dios por la oportunidad de haber entrado a ser docente en la Americana, me di cuenta por las personas que escribieron que en la mayoría fueron personas que trabajaron conmigo en la mina, que fueron del área operativa, donde decían, algunos me dijeron, estás en tu zona, porque eso es lo que eres, un educador, eres una persona que enseñas. Y muchas personas escribieron, y ahí es donde uno dice, ok, con estos mensajes estoy recogiendo esas, esas cosechas que dejé sembradas cuando era coordinador de salud ocupacional en las empresas donde trabajé o cuando fui asesor de empresas a las cuales les brindé mi servicio. Hay algo muy importante y es lo que les voy a decir a ustedes, mis queridos estudiantes. Guardar la humildad ante todo. Seguir siendo la persona que es. El título no es lo que lo hace grande a uno. A uno lo hace grande la humildad, la sencillez y la honestidad y la transparencia como profesional. Saber hacer las cosas. Saber trabajar
y dejar un legado es lo que te permite ser a ti un grande. Por eso hoy recogemos frutos. Yorka, Salín y yo podemos decir que estamos recogiendo frutos de un gran trabajo que hicimos durante 20 y tantos años. Y el mayor fruto lo estamos sembrando, o bueno, ya yo prácticamente ha sido docente por toda su vida, pero yo puedo decir que estoy sembrando una nueva semilla, la cual dentro de muchos años, en cualquier parte, te podrás encontrar. Profe, ¿se acuerda que usted me dio clase? Profe, qué chévere. Oiga, ¿se acuerda de esta anécdota? Porque eso es lo más bonito. Esto es lo que me va a permitir a mí terminar de subir ese peldaño de una cima donde uno quiere llegar. Porque uno todos los días, todos los años, cuando cumple un año de vida, está subiendo un peldaño más. Le está sumando un propósito más de vida a ese futuro que está por continuar caminando. Entonces yo los invito a que siempre sigan siendo humildes a pesar de las titulaciones que tengan. Eso es lo más importante. Y yo hoy me siento ganador. Y me siento ganador porque la misma institución donde me gradué me dio la oportunidad de ser docente y de dar a compartir mis experiencias vividas en el mundo laboral. Y sé que muchos a los cuales hoy les transmito mi enseñanza están tomando apuntes y sé que lo van a poner en práctica. Gracias. Así es, profesor. La idea también de estas jornadas es que ustedes den a conocer sus experiencias, eh, brindarle a los alumnos una perspectiva ya profesional para que ellos también vayan anotando herramientas, consejos que les pueden servir y, y lo usen de la mejor manera posible. Muchas gracias. ¿Y qué consejo le darían a los estudiantes que aún no están seguros de qué carrera estudiar o que sienten dudas acerca de la carrera en la que están, que se quieren retirar, si quieren salir? Aló, ¿me escuchan? Hola. Ay, problema. Hola, hola, hola. Hola, hola, sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Sí. Y me logran Hola. visualizar. Ah, ok, dale yo. Me logran visualizar porque veo que tengo problemas con la cámara y... No, sí me logran ver. ¿Me confirman, por No, favor? no te vemos, pero te estamos escuchando, yo. Bueno, listo. Hubo como que algún problema aquí con la cámara. Bueno, listo. Señores, ¿qué les puedo decir a los estudiantes hoy en día? Cumplan sus sueños, sus metas. Perseveren, alcancen, sueñen, pero soñar con los pies en la tierra. De eso se trata. Y que si ingresaron a esta gran institución universitaria es bajo un propósito, culminar y como dijo el compañero Posada, ejercerla de más. Sí, porque podemos terminarla, cumplimos un objetivo, ¿cierto? Pero ahora viene, como dicen, poner en práctica el conocimiento de las carreras que cada uno de ustedes hayan elegido, de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Y que de tal manera esa sea la trazabilidad y la meta que ustedes logren conseguir. Ese sería como el consejo que les puede dar. Y eso sí, bajo perfil, como dijo Posada, la humildad ante todo, ¿sí? Y algo importante, en los 5 años que estén aquí, o el tiempo menos que lleven, o de los tecnólogos también, gócensela, vivan la experiencia como profesionales, como tecnólogos. Eso es uno de los grandes recuerdos que les va a quedar a ustedes. Así como cuando salieron del colegio, del bachillerato, de la secundaria. Esto también, porque ustedes también van a dejar huellas en la americana. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes
una reflexión personal que hace unos días coloqué en mis redes sociales para poderle contestar esta pregunta que me gusta mucho y se vuelve interesante cuando dice qué consejo le darías a un estudiante que aún no está seguro de qué carrera estudiar o siente dudas sobre su vocación. Y te dejo esta reflexión personal. Ayer soñé con mi futuro. Hoy vivo un presente lleno de retos, aprendizajes y decisiones. He comprendido que nadie va a recorrer este camino por mí. Muchos te observarán desde la baranda, pero solo tú decides avanzar, levantarte y continuar. Los límites los pones tú, las metas las defines tú y los propósitos, esos se convierten en las batallas personales que te impulsan a escalar tu propia montaña paso a paso con determinación y fe. No se trata solo de llegar, sino de crecer en el proceso, de creer en ti cuando pocos lo hacen y de recordar que cada día es una oportunidad para construir ese futuro que una vez soñaste. De esa manera les contesto esa pregunta. Gracias, profesor. Yo creo que en algún momento todos los que algún día fuimos estudiantes necesitamos escuchar como esa voz de apoyo y un poco de dirección. Y seguro también que los chicos de aquí se sienten identificados porque más de algunos pues son un momento en estar confundidos de si esto es lo mío, si esto no es lo mío. Entonces, muchas gracias. Profe, ¿y cómo ha cambiado su visión de la profesión desde que eran estudiantes hasta hoy en día que son unos profesionales? Hola. Bueno, no logro visualizar. ¿Esa es pregunta número 6 o 5? ¿O esto Seis, ya es seis, algo? Sí, seis. porque no sé qué pasó aquí en el sistema que estoy manejando ahora. Como que hubo un problema digamos, con la parte de... Bien, ¿me haría el favor de repetirla? Claro que sí. ¿Cómo ha cambiado su visión de la profesión desde que usted era un estudiante hasta hoy que es un profesional? Wow, ha cambiado mucho. Imagínense que, bueno, en mi época nosotros no utilizábamos nada de estos tipos de inteligencia artificial ni las tecnologías con los celulares. Me acuerdo que teníamos que consultar en las bibliotecas, manejábamos los libros, el papel, los libros de consultas, los libros de cálculo, de álgebra, de química, o sea, cada libro por su asignatura que el docente le daba como referencia bibliográfica para consulta de las temáticas de las unidades que se iban a desarrollar durante el semestre. Entonces, digamos que, bueno, a mí me tocaba ir a la biblioteca departamental, allá en la carrera 38, casi como llegando al Paseo Bolívar. Ese eran como uno de los sitios históricos en Barranquilla para la formación de los estudiantes en la década de los años 90, imagínense. Entonces, digamos que sí ha cambiado un poco la revolución en cuanto a la tecnología, los procesos académicos y todo. Y digamos que la tienen, yo diría, no fácil, porque a medida que va pasando los tiempos, también va cambiando un poco la tendencia de formación, pero sí como unas herramientas de apoyo más importantes, porque por lo menos ya el estudiante no va a sacar un libro, sino que es a sacar fotocopia para que puedas estudiar o hacer las temáticas que el profesor haya dejado. Ahora digamos que hay una serie de herramientas importantes que facilitan un poco la ayuda de formación para ellos. Y sí ha cambiado en, digamos, esas tendencias de formación. Pero digamos que en la parte del conocimiento seguimos manejando igual, por lo menos los profesores del área de las ciencias básicas siguen enseñando a los chicos integrales, siguen derivadas, eso no ha cambiado, ¿sí? Siguen manejándolo
la misma trayectoria de los ejercicios, igual que química, no ha cambiado, ¿cierto? Es decir, podrá pasar diferentes tecnologías, años, cosas como el estilo, pero se sigue manejando el mismo principio entre los años 60, 70, 80, 90, ¿sí? Porque estos libros quedaron ya marcados para toda la historia porque fueron autores de estos grandes conocimientos de la ciencia, de las tecnologías y bueno, hasta el momento, digamos que lo que han cambiado son las herramientas para poder aprender, pero el resto ha sido igual en los últimos tiempos. Entonces, digamos que sí ha cambiado un poco la forma de manejar el proceso de que los estudiantes aprendan un poco. Se ha manejado también igual la parte de las notas. Es lo mismo en mi época también, 30, 30 y 40. mm, Se tomaba dos o tres notas, el profesor sacaba una. Y bueno, eso digamos que también ha sido igual. Pero manejando todo lo que yo he dicho, digamos que el conocimiento es el único que se van a llevar ellos, ustedes jóvenes. Y eso es lo que ustedes van a colocar en práctica digamos, en la profesión que ustedes, bueno, profesión no, porque la profesión ya la tienen, digamos, en el hábito laboral, en el campo laboral, porque de pronto aquí algunos van a ser de pronto ingenieros industriales en producción, otros en logística, otros de seguridad y salud en el trabajo, otros montarán sus propios negocios, otros quizás serán docentes, otros serán empresarios, en fin, una serie digamos, de las tendencias de cada quien maneje con su competencia. Lo mismo que los tecnólogos en seguridad, lo mismo que los de ingeniería en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, básicamente, digamos que la esencia de esto es, digamos, el proceso de formación que hayan recibido. De eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Claro, al final todo va como evolucionando y las diferentes áreas educativas y demás, pues se van adaptando, ¿cierto? La idea es adquirir estas herramientas con responsabilidad, pero con la meta de que nos ayuden a que el método de aprendizaje sea un poco más fácil. Gracias. Bueno, sí ha cambiado full eh, la visión de lo que era, de lo que uno vivió como estudiante a lo que hoy están viviendo nuestros estudiantes. Antes nos tocaba leer, antes nos tocaba ir a una biblioteca, antes nos tocaba hacer, si tocaba hasta transcribir, leías y después transcribías lo que leías, porque tú tenías que concluir en un resumen lo que habías leído. Todos los procesos tecnológicos se han vivido a lo largo de la historia, desde los años 80 para acá, han generado revolución, perdón, han generado revolución a lo largo de cada década. Hoy la revolución es la inteligencia artificial. Pero hay un consejo muy importante que les quiero dejar. Para mí es más importante una persona que le dedica 3, 4 minutos, 5 minutos a una lectura, a de pronto tener que pedirle a la inteligencia artificial que te resuma lo que tú necesitas saber. Tenemos que aprender a trabajar y tenemos que aprender a manejar las herramientas tecnológicas. Son tus amigas, pero también pueden ser un dolor de cabeza. Porque de pronto tú le puedes decir hoy en día a inteligencia artificial, hazme el trabajo. Cuando vas a hacer la exposición, no tienes cómo defenderte, porque tú no investigaste. Entonces, esto que nos tocó a nosotros como estudiante, de poder leer un libro, de poder investigar en una biblioteca, de poder trasnocharse buscando en diferentes
libros, diferentes bibliografías, los conceptos necesarios para poder alimentar un trabajo. Eso es importante que ustedes lo sigan haciendo. No se queden, o sea, no es quedarnos atrasados con lo que está sucediendo, sino que ir paralelo en ese aprendizaje. Las bibliotecas todavía existen, las bibliotecas todavía conservan libros. En las bibliotecas todavía anhela encontrar la gente esos espacios. Entonces yo los invito a que no nos dejemos absorber mucho por lo que la inteligencia artificial nos facilita, porque estamos perdiendo la esencia de la investigación. No estamos investigando por nuestros propios medios, sino que estamos pidiendo a una herramienta tecnológica que haga el trabajo y me lo resume, que yo simplemente lo que hago es presentarlo. A veces las cosas son, como les decía, son buenas, pero hay que saberlas manejar. Yo soy muy tradicionalista todavía. Yo soy pegado a la tradición. Respeto y sigo y voy parejo a lo que la vanguardia del día a día me lo exige. Pero todavía leo un libro. Todavía me leo un periódico. Hoy difícilmente encontramos a alguien leyendo un periódico. Hoy difícilmente encontramos a una persona con un libro. Yo por lo menos tengo una niña de 13 años que gracias a Dios ama la lectura. Y hace unos días llegó supremamente feliz. En el mes de septiembre llegó feliz. Porque el regalo de amor y amistad fue un libro de Harry Potter. Un libro así gordo. Y yo más feliz todavía. Porque le habían regalado un libro. Y eso es muy bonito. Eso todavía es muy hermoso. Entonces, todo lo que pasa y todo lo que se transforma en beneficio de nuestro desarrollo y crecimiento como profesional es bueno, pero no podemos echar aparte cosas que nos vuelven esenciales y nos vuelven importantes a lo largo de la historia. Gracias. Gracias, profe, claro. Ese es un error que se comete ahora. En vez de utilizar por lo menos la inteligencia artificial para apoyarnos, lo que hacemos es que nos haga las cosas por nosotros. Y se pierde la Así es. creatividad, se pierde el pensamiento crítico y demás. Entonces, hay que utilizarlas con responsabilidad siempre que sea un aporte para nuestro conocimiento. Total. Y ya para culminar nuestra jornada, vamos con esta última pregunta. ¿Qué, qué oportunidades de desarrollo ven actualmente en su campo profesional y qué les recomienda a los estudiantes para que las aprovechen? Ok. Bueno, dentro del campo profesional, como estamos enfocados, digamos, en la parte de la docencia y en algunos casos de tipo personal, en la parte también de producción, cuando me toca hacer algunas actividades como ingeniero industrial en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que sí se han presentado una serie de oportunidades y esas son las que debemos aprovechar al máximo, porque quizás puede ser que se vaya a presentar una sola vez. Sí, si se llega a presentar otra y usted no vio cuando se presentó la primera, esos son campanazos de alerta. Quiere decir que eso es para usted también. Entonces, estas oportunidades de campo profesional, eh, como ingenieros, como tecnólogos, como en seguridad, ingeniería en SCT, hablando de los tres programas de la Facultad de Ingeniería, están marcados en un campo, ¿sí? Porque si nos podemos dar una gran perspectiva es
cuántos ingenieros, cuántos tecnólogos SCT y cuántos de ingeniería SCT están saliendo al mercado por semestre. Si comenzamos a hacer un estudio, una parte de estadística a nivel regional, no voy a hablar nacional, solamente local, Barranquilla, teniendo en cuenta todas las universidades en el departamento del Atlántico, hay una cantidad de profesionales. Por eso debemos ser competentes, porque no sabemos de todos esos 2.000 o 5.000 o 10.000 profesionales que lleguen a salir por semestre en las diferentes carreras o disciplinas, digamos que siempre van a coger al mejor postor. ¿Y cuál es el mejor postor? Aquel estudiante destacado, aquel estudiante que en su trayectoria como profesional, cuando hizo su carrera, que cuando dicen que hay un congreso, hay un simposio, que hay un diplomado, que hay un taller, aprovechen eso al máximo, porque esos certificados, esos títulos suman para su currículum, para su hoja de vida. Y digamos que eso tiene un valor agregado, ¿sí? Aunque ustedes se preguntarán, siempre dicen, con experiencia mínimo 1 año. Excelente pregunta, me dice un estudiante. Profe, la experiencia en qué momento nosotros vamos a tenerla. Y eso lo piden mucho en las organizaciones. Entonces hay algo que se llama práctica empresarial, ¿sí? Una práctica que usted realiza que tiene dos vocaciones. Una por parte de la institución universitaria, otra que puede el estudiante conseguirla. Entonces ahí digamos que van sumando unos peldaños poco a poco. Ahora bien, cuando salimos al mercado, usted dirá, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Sí, entonces, uno de los objetivos importantes como profesionales, tecnólogos, ¿sí? Debemos aprovechar al máximo todos aquellos conocimientos que sumen para cada uno de ustedes. Es decir, no solamente hay que quedarse con una carrera profesional. Ojo, no es que estoy diciendo que no sea malo, sino que además aprovechen de ir preparándose cada día más. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en las tendencias atrás. Ustedes se imaginan cuando llegan esas hojas de vidas a la alta gerencia en una compañía y comienzan a ver esas hojas de vidas que de pronto dice, el joven tal tiene nada más el título profesional. Ah, pero este hizo además una especialización. No, este hizo esto. Ah, este trabajó en tal lugar. Es decir, comienzan a hacer un barrido a la mejor decisión que les sirva del conocimiento, competencia para la organización, digámoslo de esa manera. Y sin embargo, hoy les digo a todos los estudiantes, ahora son amigos, compañeros, pero después van a tener rivalidades ustedes cuando ya salgan al mercado. Es decir, ese compañero que se sentaba al lado suyo, que hacía las tareas, los trabajos y que se copiaban, vamos a hablar en general en todo, todo lo que ustedes vivieron en esos 5 años o en esos 3 años. Cuando estén en el mercado, ya va a ser su competencia, porque se pueden presentar en el mismo lugar. Y de ahí van a escoger al mejor de lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Así es. El mundo laboral al final es una competencia y aunque se supone la competencia debería ser sana y ética, pues a veces no siempre es así, pero igual hay que estar preparados. ¿Qué oportunidades de desarrollo ves actualmente en tu campo profesional y qué recomiendas para aprovecharlo? Bueno, hay un, hay una historia que eh, jocosamente la han contado, donde dicen que una vez, se puede decir que es como un chiste, dicen que una vez llegó una persona a una entrevista del presidente de Ecopetrol, un joven de 25 años, 26 años, y el joven se presenta con su hoja de vida, y la hoja de vida era bastante robusta. Y la persona cuando abre la hoja de vida, el presidente de Ecopetrol, cuando ve la hoja de vida, pensaba que lo robusto era por las experiencias laborales, pero lo robusto era por la cantidad de estudios que tenía la persona, a la de 25, 26 años. Entonces, la respuesta del gerente de Ecopetrol fue, ante tantos estudios que hay, el único puesto que tendría que darte sería el mío. Parece un chiste,
parece algo que se vuelve muy común, en esta vida. Y hay una invitación que yo hago y lo hago de manera muy respetuosa. Cuando usted termine de estudiar, usted lo primero que tiene que tener claro es en qué se quiere desempeñar con su carrera. Lo decía yo ahorita y lo ha dicho a lo largo del ejercicio. Las vocaciones que usted quiera tener con la carrera, ya sea, como ingeniero industrial tenemos mucho para hacer como ingeniero industrial. Pero entonces no es empezar a como que yo quiero hacer un poquito aquí, un poquito acá. No, perfile su profesión. Yo por lo menos, yo como profesional de salud ocupacional me perfilé para ser el líder de una organización. Entonces empecé siendo inspector, pero mi misión era ser el coordinador. Para llegar a ser coordinador conocí todos los procesos. Para llegar a ser el coordinador, llegué a ser coordinador de proyectos de una multinacional. Entonces, yo tengo que mirar dentro del contexto de la carrera a dónde quiero apuntar, pero no coger y empezar a lanzar flechas que al final no terminas capturando nada. Tengo que tener una visión clara. Entonces, como les digo, yo en mi campo quise ser líder de un proceso y me perfilé para ser líder de un proceso. Y terminé siendo el líder del proceso. Y después dije, quiero ser asesor. Y salí a ser asesor. Pero para poder ser asesor, yo tenía que haber pasado por esos procesos de liderazgo y después llegar a ser asesor para tener la competencia de poder asesorar a esas empresas. Y por hoy, digo, soy docente. Pero para llegar a ser docente tuve que hacer un trabajo. Conocer primero. Lógicamente que los docentes tienen una formación en pedagogía, como le decía yo. Yo tengo un diplomado de docencia, pero hay un perfilamiento en el docente como pedagogo. Entonces, hay ingenieros que dicen, me voy a ser docente. Entonces, lo decía yo, estudio pedagogía. Entonces, son los perfiles que tú le quieras dar a tu carrera. Es como el abogado. Sí, título en derecho como abogado, pero ¿en qué te quieres especializar? El derecho tiene varias ramas. No, es que yo soy abogado, que el día que me toque sacar un preso, saco un preso. El día que me toque demandar un man por alimento, lo demando. El día que... No. ¿En qué te quieres perfilar? Derecho administrativo, derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho procesal. No sé, ¿en qué te quieres perfilar? Entonces, así también, nosotros como ingenieros, también tenemos que mirar y saber aprovechar lo que hay en el campo laboral. Y en estos momentos, ¿cuál es el perfil del ingeniero industrial o el profesional, el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo? En estos momentos estamos hablando de ¿qué? Energías limpias. Entonces, el perfil al que me está apuntando el mercado es que tengo que, como ingeniero industrial o como ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, es apuntarle a lo que en el mercado me están pidiendo. Entonces, le tengo que apuntar a que tengo que estudiar algo que apunte hacia temas de energía limpia, energía renovable, energía eólica, energías sostenibles. Entonces, ojo y miren, muchachos, cómo es la dinámica del mercado. Y bajo esa dinámica es que yo tengo que también hacer mi proyección laboral. No salir a que me voy a parar en la esquina cuando ya me gradué y bueno, ahora ¿para dónde cojo? No. Es que el mercado te habla. Tú tienes que estar atento a cómo te está hablando el mercado laboral. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a qué está pasando
en el mercado laboral. ¿Cómo está funcionando el mercado laboral? A veces nos desconcentramos en las redes sociales, nos concentramos en cosas que no me están sumando. Me pueden sacar un poquito de ese estrés, pero no me debo quedar ahí, debo salirme y enfocarme. Estoy estudiando y tengo que enfocarme hacia dónde quiero llevar mi futuro laboral. ¿Y qué es lo que hay, y qué es lo que el mercado me está pintando? Hay una página, hay una red que se llama Linky, que es una red donde usted sabe cómo está el mercado laboral, en qué se está, cuál es la pauta del mercado laboral. Como profesional, estudiante, vayan a esa página, abran esa página, en esa página crean su link y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo está funcionando el mercado laboral y hacia dónde está apuntando el mercado laboral. Y ahí usted se hace una visión de qué quiere y hacia dónde quiere crecer como profesional. Gracias. Así es, profesor. Eh, Aquí a veces damos un taller que se llama Diseña tu proyecto de vida y ahí se ve exactamente eso, que no es improvisar ni un poquito por aquí, como usted dijo, sino que estructurar con límites, con metas, con tiempos, para que todo sea de buena manera, se lleve a un objetivo específico y pues pueda triunfar ese proyecto. Bueno, no sé si hay otra serie de preguntas o llegamos hasta aquí. Ya terminamos con las preguntas. Gracias por estas reflexiones tan sinceras. Creo que nos dejan claro que la vocación no siempre aparece de golpe. Ustedes fueron un claro ejemplo de que se construye paso a paso con cada decisión que tomamos y que es un camino que se recorre con pasión y con propósito. Bueno, Entonces, muchas gracias, queridos profesores, por... pregunta del público. Si tienen algo que decir los chicos Sí, de sí. los que están conectados aquí. No sé cuánto es el total, pero bueno, hay una serie de números de estudiantes aquí conectados que de pronto quieran hacerle algún tipo de pregunta al profesor Andrés o a mi persona. O Así como es, les, ese es el último punto. Ver si hay 20 personas, creo, conectadas de estudiantes. Se han desconectado muchos, pero si alguno quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, ¿verdad? yo más que hacer una pregunta, pues quería agradecerle a los dos profes por este espacio que nos han regalado. La verdad que he estado atenta, escuchando las recomendaciones y para mí a título personal es de gran ayuda escuchar eso de personas como ustedes porque me llenan de optimismo, pues me identifico mucho con el otro profe, no recuerdo su nombre, perdón. No el profe George, sino el otro, bueno, con ambos, en realidad. Andrés Pero Posada. Andrés, con el profe Andrés, disculpe que no me acordaba de su nombre. Pues me siento muy identificada con usted, con todo su proceso. Yo también soy estudiante de la americana de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y pues mi proyecto de vida, entre una de las tantas cosas que tengo proyectadas, es apuntarle a eso, a llegar a grande, a llegar a ser coordinadora, a llegar a escalar bastante alto en mi carrera. Escuchando toda la experiencia de ustedes a lo largo de su carrera, me llena bastante de optimismo. Y nada, quería agradecerles por sus palabras, por regalarnos este espacio, por abrirnos su corazón. Bueno, gracias. Villarreal, sí, el apellido. ¿Alguien más que quiera decir algo o quizás quiera hacerlo alguna pregunta al profe Andrés o a mi persona o decir algo que, cómo les pareció este conversatorio desde el punto de Yo vista? quisiera compartir esta pequeña reflexión, de pronto ya antes de que alguien pues quiera abordar otra pregunta, y es lo siguiente: la determinación es la clave que abre las puertas a tus sueños, transformando los obstáculos en oportunidades. Les dejo ese mensaje para que lo tengan muy presente, muchachos.
¿Listo? Bueno, si nadie más tiene preguntas, profe, queríamos agradecerles a los dos por sacar el tiempo, por brindarnos el espacio, por sus consejos, contarnos sus experiencias. De verdad que ha sido un espacio gratificante, de bien aprendizaje para los estudiantes y muchas gracias. A ustedes. De verdad, agradecido por la invitación y estoy aquí cada vez que lo requieran. Muy amable de su parte. Muchas gracias, Muchísimas profe. gracias, profesor. Que tengan buena noche. Muchas Buenas gracias. noches.